Hola chavos, bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo hacer una composición de funciones, qué es una composición de funciones y también vamos a tratar de realizar lo que es la función inversa. Entonces, una composición de funciones, a simple nombre, componer funciones quiere decir que a partir de dos funciones o más podemos crear una sola función. Es muy similar a las operaciones, o de hecho es una operación de funciones. Entonces, por ejemplo, la composición de funciones se denota como f composición g. Esta punto o que se le ve ahí significa f composición g. ¿Y qué es lo que nos está tratando de decir aquí? Que en las x de las f's, en lugar de poner x, vamos a poner g's. Vuelvo a repetir, f composición g significa que en las x de las f's voy a poner g. Entonces, en las x de las f voy a poner ag. Entonces, por decirlo así, lo voy a reescribir como g cuadrada más 5g menos 14. Lo que hice aquí fue en las x de las f's puse puras g's. Y pues de aquí en adelante va a ser pura álgebra. Sustituyo a g, que sería x menos 2 al cuadrado, más 5 por x menos 2, menos 14. Esto sería un binomio al cuadrado. El cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, serían 4x, más el cuadrado del segundo término, el cuadrado de 2, que serían 4. Más 5 por x, 5x, 5 por menos 2, menos 10, menos 14. Resultado final, nos quedaría x cuadrada menos 4 más 5 serían una x. 4 menos 10 serían menos 6 y menos 14 serían menos 20. Esa sería la composición de f composición g. Ahora, también existe lo contrario, g composición f. Aquí nos dice que en las x de las g's voy a poner ahora f's. Entonces tenemos aquí por acá a la g, que es x menos 2, entonces voy a poner f menos 2. Nos quedaría f menos 2 y sustituyo a f. X cuadrada más 5x menos 14 menos 2. Esto nos quedaría x cuadrada más 5x menos 14 menos 2 menos 16. Con eso podríamos hacer g composición f. También podríamos hacer muchas más operaciones con estos dados. Ahora bien, lo siguiente que voy a ver se llama función inversa. ¿Qué significa la función inversa? Lo que nos dice una función inversa es que lo que vamos a hacer es intercambiar los valores que tenemos del dominio por el rango y los del rango por los del dominio. Entonces voy a empezar haciendo algunos muy sencillo y vamos a seguir la siguiente estructura. Estructura para poder hacerlo. Paso número 1, lo que vamos a hacer es cambiar f de x y en lugar de poner una f de x vamos a poner una y. Paso número 2, vamos a intercambiar las x por y las y por x. Paso número 3, vamos a despejar a y. Paso número 4, intercambiar y por f de x a la menos 1, que eso significa función inversa. Sin más preámbulos vamos a hacer uno muy sencillo. Por ejemplo, supongamos que me dice encontrar la función inversa de 3x más 2. Entonces me voy a mis pasos que tengo acá. Me dice paso número 1, cambia f de x por y. Entonces sería y es igual a 3x más 2. Paso número 2, intercambia las x por y y las y por x. Entonces aquí va a ser x más 3y más 2. Paso número 3, despejas a y. Entonces me quedaría x, el 2 está sumando pasa menos 2, el 3 multiplicando pasa dividiendo y eso sería y.
Paso número 4 nos dice que en lugar de poner a y, vamos a poner f de x a la menos 1 de x menos 2 entre 3. Esta es la función inversa de esta función. Voy a hacer uno un poco más complicado. Supongamos que f de x ahora, no sé, sea 7x cuadrada menos 4 entre 5. Lo mismo, paso número 1 sería y es igual a 7x cuadrada menos 4 entre 5. Paso número 2, intercambio, x es igual a 7y cuadrada menos 4 entre 5. Paso número 3, despejo a y. Entonces el 5 está dividiendo, lo paso multiplicando, el 4 está restando, pasa sumando. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. 5 por x más 4. El 7 está multiplicando, lo paso dividiendo. Y eso es igual a y cuadrado. ¿Cómo cancelo una y cuadrada? Pues cancelo el cuadrado con una raíz. Entonces y es igual a la raíz de 5x más 4 entre 7. Regreso a mi función inversa. F a la menos 1 de x es igual a la raíz de 5x más 4 entre 7. Y así sucesivamente se tendría que hacer. Si tienen más dudas, escríbanme, con mucho gusto se las